Bien, además lo que decía Fabián, soy hijo, soy hermano, soy cuñado, soy tío abuelo yo. Así que bueno, tengo una familia bastante grande y una de las cosas lindas que me ha regalado Dios, pero 4 hermanos, uno ya falleció, los 3 casados y siguieron un poco la escuela de mis padres, uno tiene 5 hijos, el otro 5, el otro tiene 6. Así que 16 sobrinos y 8 sobrinos nietos. Para por eso, parte numerosa del interior. Si nosotros nos ponemos a pensar, una de las cosas que nos une a todos es el hecho de que tenemos familia. Si nos ponemos a hablar del deporte, seguramente no vamos a coincidir en el deporte que más nos gusta. Si los varones van a hablar del fútbol, no sé si vamos a coincidir en el mismo equipo, ¿no? Al cual somos simpatizantes. Y aun cuando coincidamos y salimos afuera, nos vamos a encontrar con personas que son de otros equipos, ¿no? De fútbol. Uno puede decir, bueno, compartimos la fe, seguramente compartimos la misma fe, pero si salimos afuera, nos encontraremos con algunos que no tienen como tal la misma fe. En Argentina es el 8% se dice ateo o agnóstico, es decir, no tiene fe. Me puede decir, bueno, pero con esas personas con las cuales no compartimos la fe, con esas personas con las cuales no compartimos la fe, pues no compartimos eso que tenemos vida, es cierto. Pero si vamos al cementerio, o si vamos al itinerario de la basílica, sin tener necesidad de ir hasta el cementerio, ahí nos encontramos con personas también que ya no tienen vida. Pero esas personas, aún cuando no tengan vida, sí tienen familia. Entonces, aquel elemento como tal que nos une a todos. La familia debe ser como el ámbito natural en el cual nosotros nos movemos. Es el ámbito natural como para el crecimiento. Una vez escuchaba a un sacerdote que hablaba un poco de esta situación y decía cuando alguien se mueve naturalmente, normalmente decían que se mueve como un pez en el agua. Y bueno, la familia debe ser con el agua y con el pez, que es donde nosotros nos movemos naturalmente. No sé si a alguien le gusta pescar. Cuando uno saca un pescado, ¿qué hace el pescado? Se mueve. Empieza a saltar de un lado para otro. Si uno no conoce qué es lo que pasa, uno puede llegar a decir, bueno, ¿cuánta vitalidad tiene el pescado? Pues la verdad, yo no sé un pescado muy grande, lo que te agarrar es muy fácil, ¿no? Sobre todo cuando recién lo saca, porque tiene toda su vitalidad. Ahora, ¿por qué salta el pescado por allá? Porque quiere volver a su lugar natural, incluso porque le falta el oxígeno que encuentra en el agua, es decir, le falta aquello que le permite seguir viviendo. El hombre, cuando lo sacamos del contexto de la familia, que es el contexto natural en el cual vive a los años. ¿No le da la impresión de que el hombre de hoy vive a los años? Fíjense, vive de una actividad en otra, de un problema en otro, de un compromiso en otro. Como tal, hay un montón de actividades donde uno puede decir, bueno, qué vitalidad, la verdad que eso no se puede analizar. Hay un montón de actividades, un montón de cosas, pero en realidad es como que el hombre está buscando ese ámbito natural que es el de la familia, que es lo que le permite encontrar el contexto apropiado en el cual puede vivir. Entonces, cuando lo sacamos del ámbito familiar, cuando deja de estar en ese ámbito natural que tiene, pierde su contexto natural. Uno puede decir, bueno, el pescado cuando lo sacamos del agua está libre, por fin. Dejó ese ámbito propio, en realidad no. O sea, tiene una libertad, pero que lo va a llevar a la muerte. Aún cuando dé esos signos de vitalidad, todo lo demás, sabemos que va a terminar muriéndose. Vamos a decir que el hombre fuera de la familia termina muriéndose. Pero sí, hay un montón de aspectos que no le permiten llegar a tener una vida plena. Por eso, la importancia que tiene la familia como ámbito fundamental en el cual se mueve el hombre y que le permite tener la vida plena. Fíjense, si nosotros podemos mirar por las dimensiones
de la vida del ser humano, por un lado tenemos la dimensión corporal, la dimensión física. Cuando estamos enfermos, cuando nuestro cuerpo está enfermo, podemos asumir la realidad de la enfermedad. Podemos incluso aprovecharla espiritualmente, pero siempre la enfermedad es una limitación que no nos permite tener una vida plena en todos los aspectos. Después, además de esa vida corporal, tenemos lo que es la vida espiritual. Hablemos de lo que es la dimensión psíquica y lo que es la dimensión religiosa. La persona también puede estar enferma en su psiquis, en su psicología. Y cuando le falta esa salud psíquica, no tiene una vida plena. Necesita componerse. A veces hay personas que no llegan a asumir lo que es una enfermedad psicológica. Es como que, para algunos, sobre todo para personas mayores, es incomprensible que estén enfermos psicológicamente, que tengan que llevar un tratamiento, que tengan que asumir determinadas hasta medicación para hacer frente a esos problemas. Y el otro aspecto de la dimensión espiritual es el aspecto religioso. El hombre que no llega a religarse, así que no tiene una unión con Dios, también está limitado. Le falta un aspecto de su vida. Entonces, cuando hacemos retiro el fin de semana, retiro de impacto, y muchas personas, quizás después de mucho tiempo o demás, se encontraron con Dios, o había personas que estaban sirviendo en ese retiro, y muchos decían en su testimonio, o a veces lo que comentaban con respecto a lo que había significado el retiro, significó como un nacer de nuevo. Significó un antes o después. ¿Por qué? Porque ese descubrir la relación con Dios como que me permite descubrir un aspecto de mi vida que me permite también llegar a tener una vida más plena. El hombre que no tiene una relación viva con Dios también está limitado, porque tiene una visión no amplia de la vida. Entonces tenemos la dimensión corporal, la dimensión espiritual, y tenemos lo que es la dimensión social. Si yo me llevo las patadas con el vecino, sin lugar a dudas que no voy a tener una vida plena. ¿Cuántas personas, vamos a un ámbito más cercano, si los vínculos familiares están enfermos, cuántos problemas que acarrea eso para una persona? Cuando nosotros nos ponemos a mirar lo que son los vínculos, así como hay también enfermedades del cuerpo, así como hay enfermedades espirituales, psíquicas o religiosas, así también hay enfermedades en cuanto a los vínculos. Hay vínculos que están enfermos, hay vínculos que están rotos y que llevan también a una enfermedad de la persona. ¿Qué vínculos marcarían ustedes como vínculos propios de las personas, los que normalmente se dan? Padre e hijo. El padre y el hijo es el primero. Claro, o sea, los vínculos familiares, vamos a ver en general. Los vínculos familiares, la familia es el primer vínculo como tal. Yo les pregunto, ¿la familia está en crisis? Sí. No. Yo también, yo soy más de la opinión, después se lo voy a decir, que la familia no está tan en crisis. Lo que está más en crisis es el matrimonio. Por tanto, la familia después se lo voy a decir, en base a estadísticas y demás, por qué pienso que la familia no está tan en crisis. Pero sin lugar a dudas que la familia experimenta dificultades que quizás antes no experimentaban. Señalaba, ¿no?, la relación padre-hijo, ¿no?, madre-hijo o hijo. Sin lugar a dudas que tiene componentes hoy en día que hacen que esa relación no sea tan fluida, que a veces está la relación entre los padres y los hijos. Hoy en día hay un montón de actividades, como les decía, y a veces parecería como que no hay tiempo para la familia. No hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los demás. A un médico una vez le pasó que en el consultorio se encuentra con el hijo. Y entonces le pregunta, ¿qué haces acá? Y el hijo le dice, papá, como en casa no tenés tiempo para hablar conmigo, le pedí un turno a tu secretaria para que por lo menos me dediques el tiempo que le dedicas a un paciente. Turno. Pero es la realidad que muchas veces se da. Hay un montón de actividades, hay un montón de
cosas, hay un montón de compromisos y muchas veces se pospone la familia. Cuando es el primer ámbito, en primer lugar nosotros tenemos vínculos. A veces falta esta relación, a veces los padres no saben cómo relacionarse con sus hijos. Todo el tema de hoy, el tema de los vínculos, es decir, cómo poner vínculos, realmente ponerlos. Los padres se sienten, cuando ponen vínculos, como que están desubicados, como que el contexto en el cual viven hoy parecería como que no da para poner vínculos. Este libro se llama Familias Contracorriente, de David Isaac, el que escribió el libro también de Educación en los Valores. Y presenta eso. Es decir, hoy en día una familia que educa los valores, una familia que pone límites, siente como que está contra la corriente general y a veces los chicos se los hacen sentir, los hacen experimentar. ¿Por qué vos me decís que no? Y resulta que los papás del fulanito de tal le dicen que sí, lo dejan hacer esto, lo dejan hacer aquello otro, y vos sos humano, y vos no me entendés, vos no me comprendés, no me querés. Aparece eso. Y los chicos saben por dónde buscar, como para llegar a provocar. Los hijos, por otro lado, como a veces a la familia le cuesta encontrar esos tiempos para la familia, cuando están en familia se aburren. Les cuesta dedicar tiempo a la vida familiar. Y los padres como que se sienten en inferioridad también frente a la realidad de los hijos. Cuando se meten en lo que es todo el ámbito de la informática, en todo lo demás, los padres son extranjeros, los hijos son nativos de ese tema, y es como que están armados. Y los chicos, a causa de esa falta de diálogo, de esa falta de tiempo, muchas veces donde se sumergen todo lo que es internet, todo lo que son las redes sociales, donde a veces los padres ni saben todas las posibilidades que tienen los hijos. Por eso es bueno que se enteren que pueden llegar a meterse, ¿no?, el tema de los hijos. Lo conocen a Nick, este que saca los chistes y demás. Nick una vez presenta, la esposa le dice al esposo, dice, ¿por qué no lo llamás a tu hijo? Pues siempre cuando no responde tu hijo. ¿Por qué no lo llamás a tu hijo? Que hace algo que lo estoy llamando para que venga a comer y no me responde. Le dice el marido, mandale un mensaje de texto que seguro que te responde. A veces la forma de comunicarse, este es uno de las características de nuestro tiempo, perdido el lenguaje virtual, la capacidad de comunicarnos personalmente, porque todo se va a través de mensaje de texto, a través de Facebook, todo lo demás. Entonces, es como que falta ese llegar a comunicarse personalmente. No se da ese encuentro personal. Entonces, sin lugar a dudas que muchas veces hay síntomas de enfermedad de los vínculos familiares. ¿Cuál es otro ámbito en el cual el hombre normalmente se mueve? El ámbito laboral. El ámbito laboral. Antes una persona entraba a trabajar en un lugar y se jubilaba en ese lugar. Y se formaban vínculos fuertes. Y las personas se conocían. Y es como que ya aquellos que tenían más tiempo iban dándole una determinada identidad, configuración en el ámbito del trabajo, que llámese escuela, llámese empresa, llámese un banco, llámese lo que quiera. Hoy en día una de las cosas que se da es la rotación en el ámbito laboral. Las grandes ciudades este es un problema que experimentan las empresas. Por eso, no sé ahora cómo está, pero hace unos 5 años aproximadamente había escuchado que las empresas tomaban personas de 40 años para arriba, porque eran mucho más estables. O sea, permanecían en el ámbito del trabajo, porque si no, tomaban a jóvenes, tenían sí mucho más conocimiento, pero estaban en un tiempo cuando ya estaban formados, cuando manejaban, pagaban y se iban. Entonces, ese no tener así vínculos fuertes, porque tampoco da identidad en cuanto a lo que es el tema del trabajo. ¿Qué otros vínculos tenemos? Los sociales, los amigos. Los amigos. En eso también hubo una transformación. Hoy en día, los más jóvenes, más que me den cuántos amigos tienen, cuentan cuántos contactos tienen. ¿Cuántos contactos tienen en Facebook? ¿Cuántos contactos tienen a través de las redes sociales? Y es como que la amistad que antes significaba
significaba ese estar juntos y compartir, hoy en día ya no se da demasiado. Los más grandes lo van a entender, es que antes cuando nos contaban un chiste que hacíamos, agarrábamos, pegábamos, encontrábamos con un amigo, se lo contábamos y nos reíamos los dos juntos. Es decir, compartir y nos alegraba de poder contarle al otro y buscar la manera también como para compartir. Hoy en día los chistes no los seguimos por internet. Y después lo colgamos en Facebook, lo reenviamos a todos, entonces cada uno ve el chiste y se ríe solo. ¿Y qué hace? Y pone a reenviar a todos y también le llega a todos los demás. Hasta tal punto que nos encontramos y decimos, ¿viste lo que colgué en Facebook? ¿O viste el mensaje que te mandé? Y es como que también las relaciones de amistad no son tan profundas, o por lo menos están debilitadas por esos contactos que dan las redes sociales. ¿Qué otros vínculos tenemos? Los escolares. Y hoy en día la escuela tiene que experimentar una demanda a veces excesiva. Los que trabajan en la escuela saben que a veces los padres le exigen a la escuela cosas que ellos no son capaces de dar a sus hijos cuando están capacitados para dar. Y entonces aparece el y si hay algún problema en la escuela, como que todo cae sobre la escuela. Eso es por regalo en la escuela. Uno consulta en el ministerio te responde por teléfono, nunca te responde por escrito. Si hay algún problema, arreglate vos. No tiene ninguna constancia de parte del ministerio. Entonces, está en el medio del ministerio, está en el medio de los padres y de toda otra presión que pueda llegar a existir. Entonces, el ámbito educativo que antes el lugar no se respetaba, era un lugar donde se daba un vínculo fuerte y demás, hoy en día es un lugar cuestionado. Otro ámbito que se da es el ámbito del barrio. Yo soy de un pueblo, me acuerdo cómo se compartía mucho más con los vecinos, y en el barrio también se compartía mucho más con los vecinos. Hoy en día tenemos redes, hoy en día a veces ni nos conocemos con el vecino que está al lado. Los barrios eran mucho más fijos, entonces se conocía mucho más la gente, se daban los vínculos. Ya no es un vínculo tan fuerte. Otro ámbito es la iglesia. Por ejemplo, no solamente la iglesia católica, toda confesión de fe tiene sus vínculos propios que se dan por el compartir precisamente la fe de Dios. Pero, gracias a Dios, el Papa Francisco ahora como que se tranquilizó la cosa, ¿no? Pero si no antes, cualquier cosa, cualquier problemita, o por los medios de comunicación social, de que te enterabas de todos los escándalos que aparecían dentro de la iglesia. Entonces también era un lugar de vínculos, pero que parecía cuestionado, al cual no se le prestaba demasiada atención. ¿Qué genera esto? Cuando nosotros no tenemos vínculos fuertes, cuando nosotros no tenemos vínculos que nos identifican, perdemos la identidad. Y entonces estamos sumergidos en qué? ¿Qué es lo que llama nuestra atención? No el ser amigo, no el ser hijo, no el ser compañero de trabajo, sino lo que tengo, lo que hago. Yo voy a tratar de mostrarles a lo largo de la charla la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad con datos que aporta la ciencia. No solamente desde el punto de vista de la fe, por eso, más allá de que la charla habla del tema de la familia y la Sagrada Escritura, no voy a hacer mucha referencia al tema de la Sagrada Escritura. Sí voy a hacer referencia a determinados datos que a veces no aparecen, que a veces no se dan, y que ayudan como para descubrir la importancia que tiene la familia a partir de estos datos, que todos los conocemos, pero que es importante que lo podamos fundamentar. Fíjense cómo hoy en día tenemos que buscar nuevas maneras de hablar de la importancia de la familia. Nosotros tuvimos el congreso que realizó el Instituto en el mes de agosto sobre la familia como capital social. La Conferencia Episcopal Argentina le encargó a la empresa Gallup, una encuestadora, una encuesta sobre los vínculos familiares. Esa encuesta después la siguió haciendo el Instituto para el Matrimonio de la Familia de la Universidad Austral. Yo no tengo los últimos datos de esa encuesta, pero fíjense, para que no se nos escapen algunos de los datos, se los leo. Una de las cosas que les preguntaban a los encuestados era: ¿cuál era la cosa más importante que les había pasado en su vida?
podían dar más de una opción, elegir más de una opción en la respuesta que daba. El 51% mencionó a los hijos. No todos tenían hijos. Que no todos tenían hijos. Con lo cual, dentro de los que tenían hijos, la gran mayoría dijo que lo más importante era pasar a los hijos. El 32% mencionó a la pareja, no necesariamente estaban casados, no conseguidos, la iglesia, pero tenían pareja. El 32% mencionó a la pareja. El 21% mencionó a la familia en general. Esos son los índices más elevados en general. Los amigos, el 9%. Fíjense, frente al 21% de la pareja en general, el 32% la pareja, el cónyuge, el 51% de los hijos. Ese índice del 9% en general, cuando se buscan los menores de 18 años, los amigos suben al 28%, porque pues se entiende que no tienen pareja y que no tienen hijos. Entonces hay que ver el análisis comparativo, ¿no? Entre las cosas más importantes, los lazos familiares son lo más importante. Por eso digo que la familia no está tan en crisis. Ni siquiera para los adolescentes. Es impresionante, yo no traje los datos, pero cuando los adolescentes le preguntan qué es lo más importante de su vida, cerca del 80% dice la familia. Cosa que a veces nosotros pensamos otra cosa. Le preguntaron a quién recurrirían ante un problema muy grave o difícil de resolver. El 72% mencionó a los familiares. 72%. A los amigos, el 10%, es decir, 7 veces más recurrirían a los familiares. Y aquí viene lo interesante. A un sacerdote, ¿qué porcentaje recurriría? El 2%. El 2%. ¿Y a un psicólogo? ¿Qué significativo? El 2%. A un psicólogo, 20. ¿Eh? 20. El 1%. ¿El 1? El 1% recurriría a un psicólogo. Bueno, vamos mejor. Le preguntaron a quién no recurría nunca en caso de un problema muy grave o difícil de resolver. Algunos pensaron en el cónyuge, ya sé. Al profesor. Al Estado. Al cónyuge no recurría nunca el 10%. Algún problemita se una que tenía, ¿no? Ahí entre los esposos. Un 16% no recurriría nunca a la madre. What, Maris? No. Estaban casados ya. La nuera. La nuera no influía, ¿no? Como para que no recurriera nunca. Ahora, es interesante. ¿Qué porcentaje no recurriría nunca a un sacerdote? 52%. ¿De verdad? ¿Qué cosa? 52%. No recurriría nunca a un psicólogo, el 58%. Ahora, fíjense una cosa, yo decía esto, ¿qué consecuencias debería tener como tal al momento de tomar decisiones prácticas? Si un sacerdote se prepara durante 9 meses, si un psicólogo se prepara durante 5 años, ¿cuánta preparación que se debe dar a lo que es el hecho de prepararse para formar una familia? Si nos ponemos a pensar, los noviazgos, ¿para qué sirven? No me lo digan. Para conocerse, Bueno, uno para el otro. Pero, Para ver si la decisión que voy a tomar es correcta o no. es decir, son realmente una preparación para formar una familia. Cuando a veces uno plantea, van a casarse por iglesia, ¿no? Y todo lo demás, plantea lo que es la preparación, que esa preparación inmediata dentro de lo que la iglesia piensa como preparación al sacramento del matrimonio. Esta es la preparación remota, que esa ya se da en el seno de la familia, porque la preparación esa es la que se da en los chicos de acuerdo a lo que ven la relación de sus padres. Por eso, bueno, el profesor Kills, un sexólogo español que vino hace como 15 años más o menos a ver una serie de charlas, decía a los padres, demuestren que se quieren delante de los hijos. Porque si
si los hijos ven que ustedes discuten, se pelean y demás, ¿qué van a pensar del matrimonio? Claro, ninguno va a querer casarse, ¿para qué me va a casar? ¿Para pelear? ¿Para pasar nada discutiendo? Entonces, la mejor preparación para el matrimonio es la que dan los padres. Sin lugar a dudas. Esa es la preparación remota. La preparación próxima es la que se da, así en general, lo puede ser en la escuela, con lo que es la educación para el amor, la educación sexual, que puedo hablar de eso. Y después, cuando llegan, que vienen a casa, se hace la preparación inmediata. Entonces para mí llegamos recontra tarde, recontra tarde. Y uno le plantea, nosotros tenemos acá en Santa Fe lo que es la catequesis, preparación del sacramento del matrimonio, son 9 encuentros. 9 encuentros, ¿qué es? No hay nada raro, o sea, yo tuve la diócesis de León, son 10 encuentros, en España, la diócesis de Milán son 11 encuentros, interesante. Milán queda en el norte de Italia, ahí tienen las familias tienen un solo hijo, en general o 2, a lo sumo. Entonces la principal causa de separación, ¿cuál es? Los suegros. Los suegros, claro, porque como es el único hijo, entonces están encima y no dejan que la pareja vaya creciendo. Entonces, la última charla de la catequesis y preparación del sacramento del matrimonio no es para los suegros. Pero, o sea, me pareció perfecto. Ellos detectaron que el problema que se daba era precisamente por que no aceptan, además se casan de grandes, entonces doble problema, ¿no? Porque están re cómodos en la casa del padre. ¿Para qué se va a casar? Mi hermano dice que lo mismo que tratamos mal, porque no se casan. No se van. Cuando uno está mal, ahora empieza a pensar en la posibilidad de irse. Por la duda le digo, una estrategia buena. Bueno, pero les digo, para que ustedes vean, acá son 9 encuentros. Se enteraron que para tener un solo encuentro, todo el día, lo verdad, el sábado, salen mañana a la tarde, no se acuerdan de todo lo que empezaron a ver a la mañana, pero se querían ir todo para nada. ¿Por qué un solo encuentro, un solo día? Ahora, esto es el primer texto de catequesis y preparación del sacramento del matrimonio que hay en el país, que se hizo acá. El primero, escrito y demás. Sí, esto lo preparamos para la pastoral familiar todos los años. ¿Cuántos, no sé, ustedes tienen conexión? Esto la iglesia tiene que ser una culpa de reconocer encontrar su deficiencia, porque catequesis de iniciación hay un montón de catecismos. Está el catecismo arquidiocesano, está el catecismo que se reconquista, está el catecismo de Posada, de San Isidro, todo lo que se te ocurra. El del buen pastor, y nosotros catequesis de preparación para sacar el matrimonio. Entonces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde miramos? O sea, eso es una llamada de atención. Si es tan importante, vamos a demostrarlo en la preparación. Yo les decía, el tema de educación sexual en las escuelas, ¿para qué te pasa? Para que sepan cuidarse. Para que sepan cuidarse, ¿no? Para que sepan cuidarse y, o sea, que no queden embarazadas, que no tengan enfermedades, pero no que si van a elegir, elijan bien o con sentimiento. Y además todo vale. Y además todo vale. Entonces, es una preparación, la educación que se da realmente para el matrimonio, para la familia. Y hoy vale todo. Yo tengo hijos, tengo uno de 10 años, preadolescente, y mi preocupación es cómo hago para hacerle entender que todo lo que muestra no es normal. Miren, la televisión, la vida, la sociedad. No sé si te pasa lo mismo en Lourdes, o si le pasa lo mismo en Lourdes, pero acá en el colegio no tenemos lugar para recibir la demanda de lugares en la escuela. Para la primaria, para secundaria, está todo cubierto. ¿Por qué? Porque muchos padres, son no católicos, quieren una escuela que dé una enseñanza sexual que no sea la del gobierno, donde precisamente eso todo vale. Yo no quiero que a mi hijo le enseñen que es lo mismo una relación entre un varón y una mujer que entre dos varones y dos mujeres. Pero puedo respetar, así todo, Francisco se pienso yo para juzgarlo.
seguramente tendríamos un montón de soluciones. ¿Por qué? Porque después la escuela tiene que asumir un montón de desafíos que son los de la familia. Entonces, como no están preparados, ¿qué pasa? Todo recae sobre la escuela. En cualquier momento va a tener que ser la manejar. Esa es la realidad. Entonces, no tenemos una organización, ¿no? Y en las decisiones concretas, una manifestación de esta importancia que tiene el matrimonio y la familia. Nosotros como sacerdotes constantemente tenemos cursos de formación, tenemos ejercicios espirituales que nos ayudan a profundizar, que nos ayudan a buscar respuestas a las nuevas situaciones que vamos a encontrar. Un psicólogo constantemente tiene cursos también que va realizando como para actualizarse. Un docente tiene cursos para actualizarse. ¿Y los padres? ¿Qué tipo de formación se le da? Como para que puedan, o los esposos. Porque sin lugar a dudas que el hijo que enfrenta situaciones nuevas plantea desafíos nuevos a los padres. Y que muchas veces no saben cómo enfrentarlos. Gracias a Dios, en algunos colegios dentro de la iglesia se está aceptando lo que son las escuelas para padres. Donde precisamente a los padres se los trata de acompañar como para que puedan dar respuestas a esas situaciones nuevas que van enfrentando. Pero otros, ideas. ¿Cómo hacen para enfrentar las crisis entre ellos como esposos? Que son normales que aparezcan. Yo les pregunto a ustedes, en el tema de la fe, los que son creyentes, ¿nunca experimentaron una crisis? Un montón de veces. Y tenés que ver la manera de enfrentarla como para, si la fe es importante, aprovechar incluso de la crisis, acrecentarla. Los que trabajan en el ámbito del trabajo, ¿nunca tuvieron una crisis? Todos los días. Bueno, sí, todos los días. Sí, pero todos los días es un ámbito en el cual te encontrás. Aparece en crisis. ¿Cuántas veces uno tiene ganas de dejar? Está cansado, está agotado, sabe para qué lo va a agarrar. Los que estudian. Pero ¿cuántas veces será esto? ¿Cómo hago para superar esto? ¿Esto realmente aprovecha? Esas crisis que aparecen en todos los ámbitos también aparecen en el ámbito del matrimonio, también aparecen en el ámbito de la familia. Hoy en día, ¿qué te enseña? La cosa normal es que una patada y listo. Es lo mismo que si a vos te aparece una duda con respecto a esto, bueno, te sabes estudiar, ¿sabes? ¿Qué problema? ¿Te agarrás de cambiar? ¿A dónde vas a terminar? Lo que pasa es que hay una cultura también en la sociedad de la no perseverancia, que está saltando, como decía, de un momento al otro. Es más fácil no hay compromiso, digamos. Es más fácil dejar que la cultura tratar del descarte. Exacto. Pero por eso, o sea, prepararse realmente como para sobrellevar. Miren, en Estados Unidos nosotros tenemos pastoral familiar lo que es un área que se llama consultoría familiar. ¿Qué tiene esto? Acompañar a los matrimonios, acompañar a las familias que tengan alguna situación difícil, para ayudarlos a salir de esas situaciones. Esto hace unos años comenzó acá, pero yo estaba en el seminario, así que debe ser aproximadamente 30 años. Me acuerdo de haber leído un artículo en la revista Viva, del diario Clarín, donde planteaba cómo estos centros de asistencia no tienen nada que ver con la iglesia. Era algo que el Estado, en Estados Unidos, proponía para los matrimonios, para que pudieran superar y aprovechar incluso de las crisis y que sean fortalecidos. Entonces, la conclusión del artículo me acuerdo que decía esto: antes, la familia que estaba en crisis iban a un abogado para un juicio de divorcio. Ahora van a un lugar de consultoría familiar para reconstituir su relación. En Colombia hay empresas donde tienen gabinetes de asistencia a los empleados que tienen problemas familiares. No por una cuestión de fe. Por una cuestión que el empleado esté bien para rendir más. Eso es Pues yo, toda la gente que está, por ejemplo, trabajando en las centrales nucleares y son del Estado, tienen un seguimiento permanente, precisamente no por una cuestión de fe, sino por una cuestión de rendimiento. una cuestión económica. El dividendo demográfico sostenible es un informe que se presentó en los Estados Unidos en octubre de 2011 y en Europa, en Madrid, Barcelona y Roma,
en noviembre de 2011. La investigación se centra en el papel fundamental que juegan el matrimonio y la fecundidad, en este caso, sobre el crecimiento económico, sobre la viabilidad del estado de bienestar, sobre la cantidad de la mano de obra y sobre la productividad de grandes sectores de la economía moderna. ¿Quién intervino esto? No intervino ningún obispado, ni la Santa Sede, nada por el estilo. La Universidad de Virginia, Estados Unidos, el Instituto de Matrimonio y Familia de Canadá, la Universidad de los Andes de Chile, la Universidad de Asia y del Pacífico de Filipinas, el Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Internacional de Cataluña, España, la Universidad de la Sabana de Colombia y la Universidad de Piura de Perú. El documento se comienza con análisis y comparación sobre los datos demográficos de varios países del mundo, la crisis fiscal y económica que envuelve a muchas naciones ricas del mundo. Todos te lo dicen sotto voce, pero nadie te lo dice abiertamente. La crisis de los factores. Que tiene cada vez menos hijos, y entonces la familia entonces no. ¿Cómo hacer para mantener el sistema previsional en esa situación? Entonces, esto incluso salió en el diario de Estados Unidos, el New York Times, y dice: la riqueza de la economía moderna depende en parte de la fortaleza, en parte, no todo, no es que se fundamentalice, pero sí en parte de la fortaleza y sostenibilidad de la familia, de lo que se refiere a la fecundidad y al número de matrimonios. Este principio tan básico, tan olvidado con frecuencia, está más vigente que nunca durante la actual crisis. El estudio concluye con 4 ideas básicas. Los niños educados en familias basadas en el matrimonio son más propensos a adquirir el capital humano y social necesario para convertirse en trabajadores productivos y equilibrados. No es creyentes, sino trabajadores desde el punto de vista económico, por eso lo pone como capital social. Los hombres que contraen matrimonio y permanecen en él trabajan más, mejor y ganan más dinero que los que no lo hacen. Las naciones que quieren disfrutar de un robusto crecimiento económico a largo plazo y de una viabilidad del estado de bienestar deben mantener tasa de fecundidad sostenible, 2.1. En este momento son muchísimos los países que tienen decrecimiento poblacional. Esto que muchos lo están marcando. Un documento de la Santa Sede, allá por el año 94, creo, 93, ya decía esto, donde había 17 países en ese momento que tenían decrecimiento poblacional. O sea, menos de 2.1 hijos por mujer. Sectores clave de la economía moderna tienden a obtener más beneficio cuando los hombres y las mujeres se casan entre amigos. Entonces, ¿qué sugiere? Las compañías, empresas, deberían usar mayor influencia cultural para respaldar los anuncios a favor de las familias y las campañas sobre educación familiar si quieren ampliar sus negocios. Las políticas públicas deberían apoyar e incentivar el matrimonio y la paternidad responsable. Este profesor que vino de Colombia para el Congreso me decía: cuando yo en Colombia les comento los proyectos de ley que tenemos en Argentina, no lo entiendo. Si ustedes se quieren suicidar, ¿ustedes quieren desaparecer como país? Por ejemplo, créditos a los matrimonios con hijos en el hogar. El otro día les comentaba algunas familias son familias numerosas, no mis hermanos. Otros que querían formar una ONG porque dice: yo en definitiva como familia numerosa me aporto a la sociedad con mis hijos y no gasto la misma cantidad de luz que gasta uno que vive solo. Entonces, ¿por qué tengo que pagar lo mismo que agarrar pagar uno que vive solo? Me parece perfecto. Empezar a pensarlo y a desarrollarlo. Esta empresa que yo les comentaba de Colombia, la mujer, por ejemplo, tiene como política en general, cuando una mujer tiene un hijo, si puede seguir trabajando en la casa, sigue trabajando en la casa. Yo tengo acá a alguien que trabaja en Telepaca y es una amiga en Rosario, y yo trabajo en mi casa porque tengo hijos. Si no pueden estas empresas a causa del trabajo que desarrollan las mujeres, la misma empresa se encarga de dar una
guardería, no sé cómo se llama, para que ella pueda llevar y estar cerca de su hija mientras está trabajando. Otra de las políticas que tienen es que puedan realmente coordinar las vacaciones los esposos para que puedan salir juntos. O sea, que tengan las vacaciones juntos. Y por otro lado, si esas empresas, por ejemplo, son empresas internacionales que tienen que mandar a algún empleado, no manden a un empleado que tenga hijos adolescentes, para que esté más cerca de su familia, para que no se ausente tanto de la casa. Pero son las empresas grandes, las multinacionales. Yo trabajaba en una empresa santafesina y mis hijos se enfermaron, yo tengo dos, se enfermaron con gastroenteritis y les dije, mirá, digo, disculpa, te presento un certificado médico, ¿no? Mi problema es a la mañana, no tengo con quién dejarlo. A la tarde se queda mi esposo que trabaja, es empleado público. Entonces a la tarde se queda él. Yo vengo a trabajar a la tarde. Al cuarto día que fui a trabajar a la tarde y no fui a la mañana, o sea, no es que dejé de ir a trabajar, me dijeron, si no venís mañana a trabajar, date por despedida. Pero no tengo con quién dejar a los chicos y que se quede tu esposo. O sea, ellos me pretendían manejar mi política familiar, o sea... ¿Sí? No, y si digo, la gran cantidad de empresas tienen esa política con la cual te contaste vos. Pero digo, hay empresas que han comenzado a implementar ese tipo de políticas. ¿Por qué? No por el tener la organización, porque las habituales. Entonces, y este informe, ya le digo, está hecho por distintas universidades, ¿no? Una de las cosas que dice, la política pública y la empresarial debería apoyar a las familias trabajadoras, proporcionando flexibilidad para conseguir sus propias preferencias a la hora de combinar su vida familiar y laboral. El año pasado, yo no recuerdo si era en agosto o en octubre, murió en Resistencia una beba de 3 meses que había sido abusada. 3 meses, la barbaridad. Ese solo caso ya es una barbaridad. El director del Hospital de Resistencia dijo, yo eso lo encontré en la versión online del Litoral, ni siquiera se lo han publicado, porque no les convenía sacarlo. Nosotros atendemos un caso por día de un chico menor de 10 años que es abusado. Un caso por día. Si detrás de eso tuviese un cura o un colegio, seguro que te enterás. Ahora, como ahí hay una cuestión donde el Estado tiene que agarrar de reconocer que la política de sexualidad es un desastre, porque no tiene límites, y entonces agarrar lo que venga, no conviene la reconocer. Entonces, ¿a dónde llevan? Se llevan realmente a una valoración de importancia de la familia. Muchas veces esto se da porque duermen todos, normalmente en los casos de abuso se dan, claro, en los lugares se da la política binacional. Abel Albino lo conoce, ¿no? Bueno, Abel Albino es el médico mendocino, que es fundador de CONIN y demás. Él sacó un libro que se llama Gobernar es Poblar, dice criterio antropológico y ético para una correcta educación sexual, y él dice paternidad responsable o fornicación asistida. Más claro, chaleado. Bueno, ustedes saben el trabajo con todo el tema de la nutrición, porque sobre todo la nutrición en los primeros años de vida, porque eso después tiene consecuencias para el desarrollo de la persona. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que el chico nosotros lo recibíamos, lo recuperábamos, el daño nutricional, volvía a la casa y a los 15 días tenía un problema. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Empezar a trabajar con la familia. Cuando empezamos a trabajar con la familia, solucionamos el problema. Por eso, estamos recontra asombrados, ¿no?, por esta situación en la cual nos estamos viendo, pero no vamos a las causas. Y una de las causas fundamentales, precisamente es el tema de la familia. De todo tema social. Bueno, la realidad social depende de la realidad familiar que nosotros tenemos. A partir de ahí, Christian Conner no se cansa de decirlo. En el año 2004, la Universidad de Princeton, la Universidad de Estados Unidos, reunió a especialistas de distintas disciplinas: filosofía, derecho, sociología, teología, también de pedagogía, ¿no?, todo lo demás, políticos, de distintos credos. Entonces la gran pregunta era, ¿qué es lo que está en la base de la violencia, de
de la drogadicción, de toda esta sociedad que muchas veces aparece con personas rotas. Yo decía, la pobreza no, porque uno puede ser pobre y vivir con dignidad, tener valores. De hecho, uno se encuentra a veces en los pueblos con gente muy pobre, pero que tiene un montón de valores. La educación tampoco, puede encontrar con gente analfabeta que tiene un montón de valores. O con universitarios con desvalores. Sí, como te encontrás con ricos también que son un desastre. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de ellos? Porque está en la causa todo el desamor. Sí, ese El desamor. El vacío existencial. El no encontrar una valoración de la propia vida. ¿Dónde es el primer lugar donde se recibe amor? No hablo de ese tema de la familia, aparece como conservador, como retrógrado, eso es de otra época. No, es la cuestión del futuro. Miren, hay un cierto temor a la verdad. Es como que si uno habla del tema de la importancia de la familia, no es progresivo y no está actualizado. Y se los digo, conozco un ministro de la provincia, con el cual hablamos varias veces por distintos temas y de confianza. Por así hablando, le comenté que estaba en el Instituto para el Matrimonio de la Familia, y me dice, padre, yo estoy convencido de la valor de la familia. Que lo vamos a sacar a la sociedad adelante si no recuperando la familia, pero no lo puedo decir. Porque no es políticamente correcto que un político hable de la importancia de la familia. Respecto a esto, cómo encauzar los vínculos en el seno de la familia, nosotros tenemos una diplomatura del instituto que es sobre vínculos familiares, que precisamente mira esto, no solamente el tema de los vínculos entre los esposos, no solamente los vínculos padre e hijo, sino también los vínculos nieto-abuelo, y las cosas que son cosas a valorar, precisamente. Creo que después de aspectos positivos yo lo voy a mencionar. Segundo, siendo el ejemplo de Jesús, fíjense que Jesús era el Hijo de Dios. Pero lo primero por lo cual lo reconocían a Jesús era porque era el hijo del carpintero, porque era el hijo de María, porque era el hermano o el pariente, como quieran traducir, la expresión hermano significa pariente en general, en esa época de Simón, de Pedro. Eso era lo primero. Fue tan humano Jesús y asumió incluso esto, porque es tan del hombre que se ha analizado, o sea, como el hijo del carpintero. No conocemos a sus parientes que están acá. Pero lo que pasa es que Jesús asume lo que es plenamente humano, los vínculos son una realidad plenamente humana, los vínculos familiares. E incluso son los primeros. Lo primero que tiene una persona cuando llega a este mundo es eso. Son los vínculos familiares. Cuando nace un chico, ¿qué dicen ustedes? Nació el hijo de fulano, nació el hijo de sultana. Nació el hermanito, cuando estaba en la escuela, el hermanito de tal o cual. Nació el nieto de Pepito, el nieto de la ñata. Pero lo primero, lo fundamental que tenemos son los vínculos familiares. No decimos, nació el nene que va a heredar aquella casa. Porque lo que nos da identidad son los vínculos familiares. Entonces, si eso es lo primero, ¿por qué no lo seguimos cuidando como lo primero? Y entonces empieza a tener más importancia lo que se entiende. Cuidemos y valoremos aquello que aparece como lo primero y lo fundamental en la vida del hombre. Emoción Sape, con esa mirada profética que tenía, decía: la anemio de la vitalidad de la familia argentina será profecía del anemio de la vitalidad de la patria y de la iglesia. A una familia vigorosa corresponderá una nación vigorosa. A una familia debilitada, una nación empobrecida. Si nosotros apuntamos solamente a pensar en que tenemos que tener buenos políticos, que tenemos que tener buenos jueces y demás, no vamos a tener nunca. Solamente cuando tengamos buenas familias vamos a poder esperar tener realmente buenos políticos. Mi hermano hace unos meses en mi comuna, en un pueblo, durante 18 años, lo renunció porque tenía que asumir como jefe de la ética. Y él me decía, porque la política tiene sus cosas turbias, por ahí algunas tienen. Entonces, decía, algunos ya sabían que no me podían ofrecer determinados
subsidios porque venían con cola. Si vos recibís una parte, la otra parte te la dan. Eso hubiese sido para él, como para mí, traicionar a mi padre. Nosotros llegábamos y decíamos, quedé debiendo un peso, andá y llévaselo, pero me dijo que se lo dio después, llévaselo ahora. No me cobró tal o cual cosa, andá y sí, que no te lo cobró. Eso lo aprendí en mi casa. Y con la práctica concreta. Entonces, esas cosas no se improvisan y no se aprenden, si no es algo que haya una verdadera disponibilidad, ¿no? Y todo lo demás, si no es en el ámbito. El año 2009 se realizó en México un encuentro mundial de la familia. El año pasado se hizo en Milán. Lo invitaron al presidente de México, Felipe Calderón, que era en ese momento el presidente, y él decía: la familia debe ser política de Estado. Política de Estado, no política partidaria. Si más allá de los partidos, sean de derecha o de izquierda, que mantenga a la familia como política de Estado. Así como algo que no depende de la ideología del momento. Porque nosotros descubrimos, decía Felipe Calderón, que detrás de la violencia, detrás de la realidad del narcotráfico, normalmente es la familia de Dios. Y yo no sé si ustedes prestaban atención a las noticias, pero el lugar que han ocupado Colombia, con todo el tema del narcotráfico, los carteles y demás, en este momento que lo que son. México. México, que ya... La ciudad más violenta del mundo son Ciudad Juárez. Acapulco, la segunda ciudad más violenta de México, que según ellos dice que porque los yanquis quieren promocionar Cancún, entonces le mandaron los narcotraficantes a Acapulco. Uno no se da cuenta, ¿no? Pero uno sale de la zona de playa de Acapulco y tiene el ejército que está quitando por todos lados. La zona de playa de eso no llega a darte cuenta, solamente si ves o si lees las informaciones, ¿no?, sobre la cantidad de asesinatos que hay. Ahora, esto que decía el presidente de México, Felipe Calderón, sobre la realidad del narcotráfico, de todo lo demás, son cosas que uno ve cotidianamente.